Para París es increíble que la psicología, la duda, tenía tanta duda, tenía tanto estrés que ese día que tuvimos el clasificatorio me ganó fue la duda. Por ejemplo, en mi caso yo digo, ay, bueno, yo no entrené mucho, yo no dejar que un animalito me dañe la preparación. No, claro, obviamente lo de uno, no me va a quedar sola. ¿Qué usas tú como hidratación? Pues está muy caliente, entonces me hidrato más y también cambio un poco la hidratación. Paola, bienvenida al podcast. Gracias. Que para la gente que no te conoce, cuéntanos quién es Paola. Yo soy atleta olímpica, participé en Río 2016, en Tokio 2021, en la disciplina de aguas abiertas. Estoy desde el 2005 con la selección nacional. Empecé en natación, pero bueno, la vida me fue llevando por otros caminos, igual maravilloso. He logrado todo lo que uno como atleta se propone y ahorita vivo en Santiago de Chile, tengo 7 años, trabajo como profesora de natación con el equipo infantil en el Club Stade Francés y bueno, eso es lo que llevo por ahora. Algo que mencionabas ahorita de que te fuiste a la natación. ¿Por qué la natación? Hola, aguas abiertas. Bueno, vamos a empezar. Sí, eso, después viene mi pregunta de eso más adelante, de cómo te iniciaste en las aguas abiertas. Pero primero elijamos, porque me imagino que empezaste con la natación y después te fuiste hacia las aguas abiertas, ¿cierto? Sí, bueno, las aguas abiertas en Venezuela, usted sabe que empezaron tarde. Ya cuando nosotros estábamos en la pura piscina, mi hermana también era nadadora y como que la regla en la casa era que todos tenían que nadar. A pesar de que mi mamá había hecho nado sincronizado, mi papá dijo no, natación. Entonces siempre estuve en natación, no me gustaba nadar, lloraba todo el rato porque hacía mucho frío. Hasta que me decían: "Ay, llegó su papá", yo: "Ay, no, ya no, ya no lloro, ya no, ya no lloro, ya no lloro". Pero no me Bueno, gustaba. me imagino ese frío en Táchira, ¿no? Era en Táchira que estabas tú, ¿cierto? Sí, no, y que allá no existe la calefacción, es mentira. Ahí era ¿A qué, aguante. a qué edad te iniciaste en la natación? O sea, yo desde que tengo uso de razón siempre estuve en la piscina. No recuerdo que nunca estuviese ahí. También como ya estaba Silvia, que es mi hermana, pero yo creo que en la escuelita como tal, que ya le empiezan a uno como a enseñar como entre los 3 4 años más o menos. Ok, fue temprano. Wow. Sí, porque mi mamá cuando me tuvo a mí, todavía seguía haciendo nado sincronizado y daba clases. Entonces era como que, bueno, me las llevo a la piscina para que haga algo que la tengan allá en la escuela, para que deje de trabajar. Okay. Cuando tú dices que tu hermana también practicaba natación, yo tuve la oportunidad de viajar con ella a centroamericanos, suramericanos. ¿Crees que ella fue tu inspiración? Sé que dijiste que no te gustaba nadar porque la piscina era fría, pero ¿crees que después, más hacia adelante, ella te inspiró o tu mamá a seguir con la natación? No sé si me inspiró, pero como era el estilo de vida que teníamos, siempre estábamos en eso, entrenando. Mi papá fue como mi mamá nos dio ese don en la sangre y mi papá lo canalizó, lo llevó. Entonces era como un estilo de vida, ¿no? No lo veía así como, claro, ya cuando mi hermana empezó a competir en eventos más importantes y que ya empezaron a salir en la televisión, sí, obviamente empezó a nacer ese, yo también me quiero ver ahí, quiero saber qué dicen mis papás cuando me ven ahí. Entonces, ya después de grande sí empezó a ser como una inspiración. Pero al principio era rutina. Sí, fíjate que estaba hablando con mi hermana en estos días que hice el primer podcast con ella. La gente cree, muchas veces la gente cree que es como que es nato, que fuiste nadadora y ya, y fuiste buena. Y por lo Mm, general, ahora escuchando tu historia, es casi muy parecida a la de nosotros. Es donde nos iniciamos porque mis padres querían eso, como tú dices, que era la rutina, ya estaba tu mamá ahí en la piscina, ¿cierto? Entonces era como que sigan nadando, sigan nadando, sigan nadando y resulta que ustedes dos llegaron muy lejos a sí, la natación. Entonces muchas veces la gente cree que es como que, ah, no, es que ellas tenían talento y por eso es que fueron buenas. Y lo que me no. lleva a eso es como era la rutina, es como una constancia, sigues haciéndolo hasta que llega un momento que, boom, no Sí, sé, hay logra.
Obviamente que el talento aporta un plus, pero como hasta cierta edad, si usted sabe ese talento, no lo lleva con la disciplina, de por sí, por ejemplo, Silvia, digamos que es muy nata. Ella nada todos los estilos perfectos, o sea, era espectacular. Batía récord. Yo de segunda y hacía duras penas. Pero yo fui, no es que Silvia no fuera constante, porque Silvia es súper constante, pero yo me he mantenido mucho, yo he trabajado muy duro, a mí me gusta como entrenar muy fuerte, sentirme así como que se me rompe el cuerpo ya del cansancio. Y me acuerdo que un entrenador me dijo, es que usted ha sido de trabajo duro, muy duro, muy duro. Y yo sí, o sea, quizás no soy tan talentosa como Cielo, por ejemplo, yo nada espalda horrible, horrible, patosa. Sí, en cambio Silvia, nada pecho, ganaba, nada espalda, ganaba todo. Era muy nato. En cambio, yo era más reducida, pero Ujú, pero trabajaba muy bueno. duro. Sí. ¿Cómo se da? Ahora sí me trae la pregunta de cómo llegas a las aguas abiertas. En el 2011, a principios del 2011, llegó Juan Tenorio con Edwin allá a San Cristóbal. Y bueno, Juan ya me conocía porque como competía con Andreina y ya había viajado con él, me dijo que quería una mujer, porque ya se había quedado sin mujeres. Entonces él sabía que yo era medio salvaje para entrenar. Y él, y eso es lo que le gusta, alguien que aguante el garrote. Entonces yo lo pensé, se lo comenté a mi papá. Y mi papá me dijo, bueno, hijo, usted siempre le han gustado las cosas como las que nadie puede hacer. Y yo, bueno, voy a intentarlo, pero es que yo quiero seguir con mis 200 mariposas, yo obsesionada con mis 200 mariposas. Entonces, él, digamos que me hizo una mentira piadosa, me dijo, no, pero yo la voy a seguir preparando para el 200 mariposas y tal, no importa. Y a finales de año, hubo un clasificatorio para un sudamericano allí en la represa en Táchira. Entonces él, ay, pero Paola, vaya, que es aquí mismo, que va a perder. Eso le sirve para el entrenamiento, aparte van todos. Entonces yo, bueno, voy a ir, sí, porque el desorden ante todo. Y fui, quedé segunda. Y yo estaba siendo engañada y no me di cuenta. Pero fue un engaño bien porque desde ahí fue que empezó con aguas abiertas. No me gustaba mucho. Recuerdo que en los Juegos Nacionales de Andes y de Llanos, que iban por aguas abiertas, yo flotaba así con una amiga y pasaba usted con su hermana y yo, no", y yo aquí flotando. Pero ahora ya era en serio, ya, y ya me lo tomé más en serio. Como estaba empezando otra vez a viajar y iba a eventos que todavía no había ido, yo dije, bueno, aquí se están abriendo las puertas, los caminos. Y ya cuando gané la medalla en Toronto, dije, no, ya. Si no es aquí o no abro los ojos, ya. ¿Qué crees tú que tú decías que no te gustaba? ¿Por qué crees tú que no te gustaba? ¿Era el entrenamiento o era como era la competencia? El entrenamiento un poco, era, no me gustaba, pero saber que nada más que los demás igual me gustaba. Pero no, prefería no. Y el tema de la competencia, sí, porque a pesar de que uno nada, de verdad que son como dos eventos totalmente diferentes. Entonces, el que me tocara una hoja, ay, no, porque uno nada en aguas inmundas, o sea, uno nada en aguas muy, muy feas. Entonces uno, ay, no, que voy a tomar agua, todas esas cosas les tenía rechazo. Sí, ahorita que sale el tema otra vez, mi hermana decía, odiaba las aguas abiertas porque siempre te pasa algo. Si no te habían medusas, un tiburón, si no eran pirañas, era siempre o te metieron un Siempre había golpe. un animalito por ahí. Siempre hay animalitos por ahí. Entonces, más adelante te voy a hacer una pregunta sobre eso, porque hay mucha gente en las redes sociales que me preguntan de los miedos sobre las aguas abiertas, cómo iniciarse, pero vamos a dejarlo para más adelante. Em, Vamos a seguir con la parte de tu vida. ¿Crees que hubiese sido buena en otro deporte o te gusta otro deporte? Atletismo, Ok, me encanta correr, te me encanta. encanta. ¿Y eres buena De por sí, corriendo? sí, de por sí,
Em, la rutina de mi papá, obviamente entrenábamos de lunes a sábado. El sábado en la tarde, a las 5 de la tarde, salíamos a trotar entre media hora, 50 minutos. Y el domingo también a las 5 de la tarde. Silvia lo odiaba y decía, pero ¿por qué a las 5? Ese sol, uno queriendo hacer algo y dormir por último y a las 5, o sea, que era muy atravesado. Y entre semana, al mediodía, nosotros íbamos a hacer preparación física y parte de la preparación física era trotar. Y a mí me gustaba mucho correr, me sentía muy rápida. Entonces me metía en competencias que si el maratón del supermercado Garzón o el de la ciudad y ganaba, siempre estaba ahí metida entre las primeras. Y en la escuela, cuando hacían como eventos interescolares, me iba muy bien también en atletismo. Ay, qué bueno. Yo odio correr. Odio correr y de verdad, primera vez que escucho una nadadora que dice que le encanta correr. De verdad Sí, que me por gustaba lo general muchísimo. siempre veo que o el nadador, o eres muy buen nadador y no corres muy bien, o eres lo opuesto. Entonces, por eso me No, yo sorprende. no, sí, me gustaba muchísimo correr. Okay. ¿Qué hay de triatlones? ¿Alguna vez has hecho triatlones? Sí, mire, en el 2010 se murió uno de mis amigos que entrenaba conmigo, era un niño, tiene 14 años. Entonces, obviamente yo no quería ir a la piscina, no quería estar ahí. Y me fui para triatlón, como 2, 3 años más o menos. Me fue súper bien, ganaba los nacionales y todo, pero el ciclismo Un día rodamos ciento y algo de kilómetros y yo dije, ya no, no, no. Y aparte, el costo también era muy elevado para mí, pero me fue bien. Porque si dices que sí, yo de hecho, yo hago triatlones y una de las cosas que lo que más odio es correr. El ciclismo, bueno, si aprendiste a manejar bicicleta de niño, creo que cualquiera lo puede hacer, solo que bueno, tienes que tener condiciones, obviamente. Pero Sí, imagínate, es yo le que, tengo miedo al correr, eso es lo que más miedo le tengo. no, yo al ciclismo, o sea, yo sé andar bicicleta y de por sí Ujú. ahorita con 30 semanas de embarazo todavía ando bici para el trabajo. Pero es que los entrenamientos eran, Dios mío, aparte que nunca tenía descanso. O sea, ahí se entrena de lunes a lunes, ahí no hay domingo, de por sí el domingo es el más largo para rodar. Y yo, ay, no, 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 no sé, no, no, adiós. Muy lindo y todo, pero chao. Pero- ¿Por qué Chile, Paula? ¿Por qué elegiste Chile? Porque aquí esa Maina Valdivia, bueno, ella es chilena, amiga mía, y ella había traído a Juan Tenorio para acá. Entonces, ella siempre estuvo, pero véngase, véngase, véngase. Y yo, no, tú sabes. Pero ya cuando las piscinas en San Cristóbal, porque, bueno, todos sabemos la situación, prácticamente desapareció la natación y yo dije, bueno, si yo quiero ir a los otros Juegos Olímpicos, necesito una piscina y aquí no la tengo. Entonces empecé a buscar, le escribí a ella, le escribí a Maína y ella me dijo, sí, claro, venga. Le escribí a Juan también y Juan, sí, claro. Y entonces entre ellos dos me ayudaron yo me quedé en casa de Maína y ya Juan me iba a ayudar a conseguir trabajo ahí en el club. Entonces tenía como que muchos beneficios que no todo el mundo tiene cuando migra. O sea, todo el mundo llega con las dos manos atrás y yo ya tenía, por ejemplo, casa. Y en una casa de buena familia, pues, o sea, familia seria, respetuosa, no era que iba a llegar con desconocidos. Entonces, por esa oportunidad fue que terminé Llegaste. aquí. ¿Crees que fue difícil esa transición de irte allá o fue algo como nuevo que te motivó más? ¿Cómo fue esa Bueno, experiencia? al principio yo dije, ay, bueno, yo toda la vida he viajado, eso no me va a pegar. Pero sí, ya cuando empieza a involucrarse el tema de la responsabilidad económica, de que ay, y mi mamá, tengo ya rato que no la veo, no sé cuándo la voy a ver. Entonces ahí empieza uno, ay, no, y si pasa algo. Entonces empieza toda esa transición oscura que vive uno cuando migra, porque no voy a decir que soy la única. Todos, cuando nos vamos, ese cambio, ese choque, sobre todo el económico, para mí fue wow, porque yo al año me traje a mis hermanos. Y entonces yo obviamente ya no iba a vivir donde Maína con mis hermanos. Entonces ya empezamos a vivir los tres solos y,
Claro, yo ayudaba en San Cristóbal con los gastos, pero allá los gastos no son como los de acá. Entonces, ya los ahorros empezaron a y yo, ay, Dios mío, y en el trabajo tampoco era que ganaba mucho porque le daba la importancia al entrenamiento. Entonces, sí, obviamente que todo ese aprendizaje, pues, O sea que pegó bastante. tú te fuiste a Chile y además de eso, tuviste, al mismo tiempo ayudabas a tus padres económicamente en Venezuela. Siempre, bueno, mi Ujú. papá es más independiente, pero sí, cuando estaba allá en San Cristóbal, pues, con la beca o con los viajes que yo llegaba con los viáticos, era así, bueno, ajá, está un poquito papá. Y y después cuando me vine, pues igual trata de ayudar un poco, y ya cuando se vinieron mis hermanos, pues, bueno, era más fácil entre 3 ayudar a mi mamá que yo sola ayudar a ellos 3. Sí, wow, qué difícil. Ahorita que lo piensas, o sea, lo veo en mi perspectiva, se ve difícil porque es como, primero te mudas a Chile, esa parte que tú dices de la familia, no está tu mamá, llegas emocionada, chévere, porque es un nuevo país, nueva experiencia, pero a la semana me imagino que empiezas, donde voy a sacar dinero para esto, para estar aquí, ayudar a mi familia, entrenar, representar a mi país. Es como, ¿cómo hiciste todo Cae uno eso? en cuenta. Sí, ¿cómo haces? O sea, ¿cómo pudiste separar? Porque me imagino que ahí todavía no habías clasificado, eso fue antes de los Juegos Olímpicos de Río, no habías clasificado a Río, No, ¿cierto? sí, yo me vine para acá después de Río. Ok, Fue para Tokio fue para que Tokio. clasifiqué aquí. Wow, o sea, tenías todas esas cargas encima, todos esos pensamientos, mientras estabas entrenando para clasificarte a Tokio. No, mire, lo peor, que eso nunca lo voy a olvidar, era cuando llegaba el invierno. Claramente, San Cristóbal es un desierto al lado del invierno. Y me acuerdo que vivía en el centro. La bulla, yo nunca dormía porque rumbeaba alguien el lunes en su apartamento, otro el martes, nunca dormía. Y me acuerdo que iba en la bicicleta y como no me sabía vestir en invierno, andaba sin guantes, no tenía para comprarme un secador, nunca se me secó el cabello, aunque sea húmedo andaba. Y me iba en la bicicleta porque unos amigos me regalaron una bicicleta para irme de la casa a la piscina. Iba en la bicicleta y lloraba. Yo, ay, tengo mucho frío, ¿por qué hago esto? Pero mi papá siempre decía, el día que usted deje de nadar, ese día nadó alguien en otra parte del mundo. Así que, sea lo que sea, nunca falte. Y pues como él nos creó esa disciplina de no faltar, yo en la bicicleta llorando, ay, ¿por qué lo hago? Llegaba, nadaba, seguía llorando y yo, bueno, es que yo quiero ir a los Juegos Olímpicos y tengo que nadar ante todo, así no coma, si no duerma, lo importante es nadar. Wow, bastantes sacrificios que tienes que hacer para que eso es interesante, ¿sabes? Porque no todo el mundo sabe eso, todo el mundo cree, todo el mundo ve los Juegos Olímpicos. Llegó Paola a los Juegos Olímpicos, tiene talento, ella le va súper bien, o tiene dinero, es millonaria, sus papás pagaron todo para ella, porque eso es lo que nos dicen a nosotras también. Y que Sí, así, porque ellas son de dinero, seguramente tuvieron dinero, tuvieron apoyo, no sé qué. Y cuando cuentas tu historia, es como que hay otra gente que se excusa, no, es que yo no llegué a los Juegos Olímpicos porque mi mamá no me llevaba al entrenamiento. Yo digo, Dios mío, o sea, o porque, no sé, tenía que estudiar mucho, o qué sé yo, siempre buscando esas excusas. Y es como lo que tú dices, que cuando tú quieres y si te crearon esa disciplina, se puede lograr. Claro, no es bonito el camino. La gente cree que eso es bonito, que eso es así, y llegaste a los sí. Juegos Olímpicos. Es, es No, no, difícil. es obviamente sacrificado porque por algo nada más va como el 1% de la población a ese tipo de eventos. Y obviamente esto no, uno tiene que estar dispuesto a hacer cosas extraordinarias, como a mí, que me tocó hacer eso, pero bueno, todo es un aprendizaje. Ahora lo veo y digo, ay, me acuerdo que yo no me sabía vestir. Ahorita que llegó mi mamá, que ya hay tanta ropa. Y yo, sí, mami, mire, póngasela porque el frío, tranquila. Yo lo viví, no haga lo mismo, sé que es el cabello. Todas esas cositas que después lo hacen unas de consejo.
Sí, sabes que cuando cuentas eso me da risa porque nosotros, bueno, yo en Maracay, en Venezuela, ahí, por lo menos en Táchira hace un poquito más de frío. Nosotros nunca hace frío, siempre está en 35 grados, 30 grados, todo el año. Entonces nosotros llegamos a Gainesville y ahí hace frío, de verdad, hay invierno, pero es la Florida, así que no es un invierno tan fuerte. Y tu historia que cuentas de la bicicleta me hizo recordar a mi hermana y a mí cuando nos mudamos a Estados Unidos, nuevamente igual, económicamente no era lo mejor, nos rebuscábamos y teníamos unas moticos, scooter, que eran lo más barato, ellos le dicen scooter, y cuando hacía frío, yo llegaba, yo no sentía las manos. Me acuerdo de mi hermana llorando y decía, no siento las manos y no me quiero meter a nadar. Y no sé qué, y yo tampoco, Yo no me quería quitar la temblábamos. ropa. El frío era horrible. Era horrible. Y nosotros, yo me acuerdo que en los baños, ¿sabes? Cuando tú te secas las manos, que te las Ajá. mojas, Y me he nosotros, metido. ajá, uno ahí metido, metiendo las manos para poderlas sentir, para podernos poner el gorro, los lentes. Y a veces nos hacían maldades en la piscina y nos ponían a nadar en la piscina de afuera. Y nosotros, ¿y Ah, qué? Entonces tú cuentas esas historias y es casi parecido también que nosotros, sabes, todo lo que tienes que pasar, quizás no pasas por lo mismo, pero todo lo que uno tiene que hacer para poder llegar a ese objetivo de tus Juegos Olímpicos. ¿Sí me sí, entiendes? sí, es que hay que estar dispuesto a hacer cosas extraordinarias. Si usted lo Ujú, hace, tiene como el derecho de estar ahí, pero ujú. estar ahí no es, No no es es nada fácil. para un camino fácil, no lo es. Exactamente, es así. ¿Qué se siente competir en unos Juegos Olímpicos? Mire, cuando estaba en Río, creo que era tan inmadura que, que no lo asimilaba bien. También tenía mucho estrés. Bueno, no siempre cargué estrés. Porque el día anterior compitió Yulimar y había ganado medalla. Entonces, uno cree que uno es igual y que le toca lo mismo. Entonces, también estaba en una etapa con el entrenador que tenía en ese momento, que ya en cualquier momento yo estaba esperando a competir para ya despedirme. Entonces, no está muy bien la cosa, pero bueno, saber que había logrado algo que siempre se hablaba en la casa, de verlo en la televisión, saber que yo ahora ya estaba al otro lado del televisor. Entonces, fue bastante gratificante. Me hubiese gustado como tener compañía, no sé, de mi papá, de mi mamá, que fueron los que empezaron con ese camino, ¿no? Entonces, era como una montaña rusa de emociones. Para Tokio fue bastante diferente, empezando porque era pandemia, no había nada, éramos nada más nosotros. Estaba medio triste la cosa, pero ahí sí tenía otro tipo de estrés, pero sí es que fue muy diferente. Pero igual fue bonito, obviamente, saber que estaba otra vez ahí con ella, que lo había logrado por todo lo que había pasado y que hice un cambio que me ayudó bastante y que estuve ahí. Fue como decir, wow, a pesar de que ya lo hice una vez, yo pensé que la segunda iba a ser más fácil. No es así, o sea, usted quiere el mismo objetivo y el camino igual siempre va a ser diferente. Entonces, siempre estaba igual como nostálgica porque pensaba en eso, pero también estaba contenta, entonces era otra montaña rusa de emociones también. Pero supongo que es así, ¿no? Siempre va a ser esa montaña rusa de emociones de, es como cuando uno va en la bicicleta y se va a caer, que uno empieza, ¡ay, tu amiga pasó en 3 segundos! Bueno, así era cuando estaba allá y yo me acuerdo cuando llegué a Chile, que lloraba todo el rato por el frío y, y después estaba con mis hermanos y todo eso que viví me ponía nostálgica y yo, y bueno, ya estoy aquí, disfrutemos que estoy aquí, vamos a salir. No, no pueden salir. Bueno, ¿Cómo, fueron diferentes. cómo tú dijiste que hiciste unos cambios con respecto a Río y a Tokio? ¿Cuáles fueron esos cambios que hiciste? Primero mudarme de país. También hice, cuando llegó la pandemia, eh, yo estaba muy gordita, incluso hace poco hice una publicación respecto a eso. Entonces, hice un cambio de alimentación que pues se volvió como un estilo de vida. Empecé con el tema de la meditación, de esto de sanar patrones familiares, yo soy más como holística. Entonces,
Me metí en este mundo de las constelaciones familiares, me hice todo ese tipo de terapias que de verdad me fueron ayudando a sanar y poder sa manejar ese camino en el que estaba, poder salir y salir floreciendo, salir invicta, salir bien, que digamos que clasificar fue como ese sello de: "Sí, mira, lo lograste, te sirvió todo ese proceso". Porque cuando uno se hace las constelaciones, uno se tapa como una olla, una cosa que entonces, manejar esas emociones, conocer esas emociones que yo tenía, el estar encerrada. Yo era una persona que está acostumbrada a estar en la calle y de repente, en ese momento ya estaba saliendo con el que es mi esposo, con Hugo, y él trabajaba en la sala, en llamadas, y yo en el cuarto así encerrada. No podía hacer ruido, nada. Y de estar totalmente activa a pasar totalmente quieta, eso fue un proceso de aprendizaje bastante difícil, pero muy, muy, muy bonito, de verdad que me ayudó a madurar bastante y a poder saber llevar situaciones que quizás en otro momento me hubiesen hecho cometer cualquier locura, ahorita poder, está pasando esto, tener más calma, tener más control sobre mí, sobre mis emociones, y no que las emociones me lleven, sino yo, pues, calma, estamos tranquilas. Wow, trabajaste entonces esa parte como psicológica, la nutrición y bueno, la mudanza. Quizás a lo mejor no querías mudarte, pero, pero todos esos cambios para poder lograr clasificar a Tokio, ¿cierto? Y Sí, después de ahí seguir con esa misma rutina para hacer mejor papel en Tokio, ¿no? sí, pero hice el mismo. Pero igual, Creo que eso bueno, fue lo que más también me llegó mató. la pandemia, también. O sea, tú pudiste Sí, entrenar no, durante la pandemia. eso fue una de las cosas que más me mortificaba porque, por ejemplo, en Europa, los centros de entrenamiento para los atletas no paró, ellos hicieron como, bueno, se organizaron. En cambio, aquí en Chile, el paro fue total, total, y yo era así, esto está entrenando y yo no entrené hoy. Entonces, claro, todo lo que mi papá me dijo alguna vez para tener esa disciplina, ahorita me está jugando en contra porque me está martillando terrible. Y yo dije un día, bueno, tengo que aceptar mi realidad otra vez. Esto fue lo que me tocó y voy a trabajar con lo que tengo. Entonces, hacía trabajo de ligas hasta que aguantaba. Em, Trabajaba en mí, ¿sí? En esas meditaciones, aprendí a cocinar, trataba de, De tener la mente ¿cómo es que es? despejada. De ocuparme, Sí. y no de preocuparme, sino de ocuparme. Entonces, creo que cuando uno trabaja en uno, no está perdiendo el tiempo, uno está creciendo. Entonces, yo creo que eso también me ayudó a compensar a que cuando volviera a nadar también tuviera calma, que no me desesperara, porque el primer día que fui a nadar, yo quería hacer todos los kilómetros que no hice en 6 meses. Ahorita que dices eso, que estamos hablando de la parte psicológica, cómo jugaba en contra, esta es una pregunta que en todos los episodios se los voy a hacer a los atletas. ¿Crees, y a los entrenadores y a cualquier persona que entreviste, crees que entrenar es 70% mente, 30% entrenamiento? Yo creo que 100 entrenamientos, 100 mente y 100 alimentación. Entonces, yo creo que todo tiene que ser al 100 en su ramo. O sea, la psicología al 100, el entrenamiento en el agua al 100, la alimentación al 100. Usted mismo, porque uno a veces se olvida que uno igual es ser humano. Uno cree que uno es una máquina que tiene que estar entrenando y esa parte del ser humano también hay que trabajarla. Pero si yo te digo, solo hay 100 puntos. Y en esos 100 puntos está la nutrición, el entrenamiento y la psicología. Dime cómo dirías la natación, porque estamos hablando de la natación en estos momentos. ¿Cómo sería la psicología? ¿Cuánto le darías a la psicología y cuánto le darías a la nutrición? Solo hay 100 puntos. Ya voy a poner aquí la calculadora. No, pero yo le daría a la psicología un 50, Ok. a alimentación un 20 y al entrenamiento 30. ¿No? Pero sí, la psicología, digamos que para París, que yo dije, no, bueno, lo mismo. Ay, lo hice para Tokio con todos estos problemas y lo logré.
Para París es increíble que la psicología, la duda, tenía tanta duda, tenía tanto estrés que ese día que tuvimos el clasificatorio me ganó fue la duda. La duda en mí está dudaba, dudaba. Porque lo mismo, o sea, llegué a Qatar un día antes de la competencia, todos estuvieron un mes antes, y yo, aparte, el día antes de competir, el entrenador que llevaron en el congresillo, como no sabía hablar inglés, llenó fue la planilla de retiro Ay, yo y vi eso. nos Sí. retiró. Y Jondri, pues como también hace su papel de entrenador, él, mm, Paola, porque él como que no le gusta decirme nada porque sabe que yo me estreso rápido. Entonces, eh, mira, no aparecen en la lista de mañana y tal. Y yo, ¿cómo que no? Entonces empecé a escribirle al entrenador ecuatoriano, ajá, Enderica, que tenemos buena amistad. Y yo, ¿me puedes pasar la lista de mañana para ver que es que no nos vemos? Si no es que no están. A las 10 de la noche, antes de competir. Yo, Andrea, ir al puerto rápido. Entonces, Paola, mire, cálmese, que usted compite mañana. Y yo, bueno, sí, yo tranquila, voy a respirar. Pero claro, igual por dentro, eso no se puede controlar. Ya obviamente no me desbordaba como antes, pero estamos solucionando una situación. Entonces, escribiéndole a la organización, escribiéndole al presidente también de la federación, "Epa, necesitamos aquí un movimiento rápido". Entonces, como ese evento es televisado, usted sabe que en televisión están los tiempos y tal, y si usted saca un nadador, ese tiempo ya se perdió. Entonces, volverlo a meter fue un problema. Y al otro día yo, bueno, yo me voy a parar tranquila y tal. No, obviamente que todo fue sumando. No, no voy a decir que fue por eso que no clasifiqué, pero sí yo ya venía desde hace rato con mucho estrés. Incluso me fui a San Luis de Potosí y ahí me gasté casi $2.500, que no era que me sobraban. Entonces eso también me tenía toda la inversión que hice y si no clasifico, entonces otra vez, dele, 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 dele. Y yo, André, Paola, pero tranquila, que se está entrenando bien. Imagínense que yo he hecho tantos trabajos de altura y yo sé que uno tiene un proceso de adaptación y yo ya estaba estresada porque el tercer día está andando mal. Y yo, André, pero Paola, cálmese, o sea, y yo no, ya era, y un día, Yandri me dijo, Paola, mire, si quieres, porque fueron puros niños del club, fueron 4, Yondri, y yo era la única mujer que yo estoy acostumbrada a viajar con varones. Entonces, si usted quiere, pues le buscamos una habitación para usted sola, para que usted esté tranquila, quizás, no sé, o se quiera entrenar sola, yo le paso la pauta. ¡Ah! ¿Usted qué? ¡Tengo el periodo! Y Yondri era, pero está bien, y yo, sí, eso es normal. No, está loca, estresada porque, bueno, uno sufre más por lo que se imagina y como ya sabía que no me iba a ir antes a Qatar, también tenía el tema del trabajo. Entonces, Sí. todavía sigo aprendiendo, todavía sigo. Sí, Es un siento que aprendizaje. es difícil trabajar la parte, yo siento que la mente es la que deberíamos empezar por ahí. Si alguien, por ejemplo, yo lo pienso hoy en día con mi hijo, digo, si él se va a dar en el deporte a nivel profesional, yo me voy a asegurar de que trabaje la parte de psicología a mano de sus entrenamientos. Si yo veo que él en un futuro, bueno, se ve que tiene futuro en este deporte, va a centroamericano, suramericano, me voy a asegurar así salga, o sea, de mi cuenta, de que tenga ese soporte, porque yo también siento, como tú dices, en mi opinión, o sea, psicología es muy importante. Tú puedes entrenar muy bien. Claro, tienes que entrenar bien para que mentalmente estés bien aquí. Porque como tú dijiste, Sí, si tú no entrenabas, tú te sentías que ya el tercer día no dabas nada. Pero eso era sí, más mental, ¿me entiendes? Entonces era tu sí, mente la que te estaba como jugando eso de que, ah, no entrenaste hoy o estabas pues, no sé qué, tú dándote haciendo meditaciones antes de nadar en vez de estar pensando en que si estabas o no estabas, todo eso. Y todo eso, aunque uno no quiera y todo el trabajo que tú hagas, eso afecta. Eso siempre va a afectar aunque sea un poquitico. Entonces yo siento que un poquito no, con bastante, casi que bastante, en yo siento todo. que
la mente va de la mano con el entrenamiento y bueno, también la nutrición, que eso es otro tema que también nosotros como atletas no sabemos mucho cuando nos iniciamos, ¿me entiendes? Que es la Sí, gasolina. Entonces todo tiene que haber como un balance entre todo eso. Mira, me trae a la otra pregunta. ¿Tú crees que es diferente competir en unos centroamericanos, suramericanos, a unos Juegos Olímpicos? ¿Cuál crees tú que es la diferencia entre eso? Si lo primero los crees países que diferente. participan, porque no Ok. en todos participan lo mismo. Obviamente que entre Ujú. más gente, también el nivel sudamericano en natación es más fuerte que el centroamericano. Sí. Y obviamente, pues bueno, ya los Juegos Olímpicos, todo el mundo se prepara. Aunque para mí la competencia más difícil en aguas abiertas es la clasificación de los Juegos Olímpicos. Sí, Más que los Juegos Olímpicos, porque ese día todo el mundo está bueno y mato al que se me atraviese. sí. Me estoy jugando todo. Entonces, para mí, esa es la competencia más difícil. Para los que no saben, ¿cómo se clasifican a los Juegos Olímpicos en aguas abiertas? Me, me entristece decir esto porque no, nos dieron por la nuca, por decirlo de una forma coloquial. Eh, Antes eran 10 los 10 primeros del mundial y ahí podían repetir dos por país. Y después venía como otro mundial que se le hacía el preolímpico, que eran los 10 primeros sin repetir país. O sea, si por ejemplo quedó de primera la mexicana y de segunda la otra mexicana, esa segunda no ya. Entonces, obviamente, pues iba subiendo. Ya cuando estuvieran esas 10 de la número 11 a la última, se buscaba la primera por continente. Ahora, eh, es en ese primer mundial, nada más clasifican las tres primeras. Luego viene ese preolímpico, que es como otro mundial, que ahí clasifican de la 1 a la 13. Y después de esa 13 se busca la primera por continente. Y también está la opción de si usted tiene la marca en 1500. Si usted tiene la marca A de piscina en los Juegos Olímpicos, le da la oportunidad de participar en aguas abiertas. Ok, entonces ya, o sea, si hay dos mexicanas, pueden ir las dos mexicanas. Ya no Ah, se sí, hace. ahora también pueden en ambos eventos clasificar dos por país, que antes nada más eran el primero. Entonces, aparte que ya no son 25, ¿Cuántos ahora son son ahora? menos, ¿Cuántos son ahora ahora? menos. Ahora creo que ahora son 22, Oh, ahora son wow. 22. Pero como abrieron la brecha en natación, o sea que si usted tenía la marca, pues ahí, si hay 6 que quieren entrar, entran. Entonces, no hay un límite como antes por el tema de las marcas de piscina, pero si usted clasifica como en los eventos aguas abiertas, sí nos quitaron 3 cupos. Ya no son 25, sino 22. ¿Y tuviste algunas de que hayan clasificado de piscina que hayan tenido la marca que compitieron en aguas abiertas en las últimas Creo que Olimpiadas? en hombres sí hubo 2, creo que hubo 2, pero de mujeres no. Las Wow, mujeres no estaban en sabía piscina eso. casi. Sí, cambiaron eso. Bueno, para la gente que está escuchando que sepa, antes eran 25 las mejores 25 mujeres del mundo, para decirlo así, y hoy en día solo 22, aunque todavía se podrían clasificar más personas si tienen la marca A en la prueba de los 1500, ¿cierto? Sí, Wow, ok, bueno, que igual pues hacerse la marca A. esa, sí. Por lo general, eso me llama mucho la atención. Sí hay atletas que nadan piscina, bueno, yo lo hice, nadé piscina y después me fui a aguas abiertas, pero como que si eres buena en piscina, por lo general te quedas en piscina. Hay muchos nadadores que nadan muy bien en piscina, pero no les gusta para nada las aguas abiertas. Por ejemplo, yo sé que Crystal Coverage, que también de Chile, ella intentó nadar aguas abiertas, no sé si todavía lo hace, pero dijo, no, 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 piscina. Y por lo sí, no, general y todas es son que así. son dos eventos diferentes. Es más normal que uno aguas abiertas haga cosas de piscina. Yo de por sí ahorita estoy con las dos de la mano, de por sí. Y me di cuenta que, bueno, una me ayuda con la otra, también como que me ayuda a despejar un poco la mente, no estar como solo en una.
sin dejar de entrenar. También la piscina me ayuda a mejorar la velocidad, porque en aguas abiertas la gente cree que obviamente es aguante, tengo que tener aguante, pero también tengo que tener velocidad porque al final gana el que va más rápido. Sí, exactamente. Eso me trae a la otra pregunta, siempre la gente me pregunta, ¿cómo se puede iniciar alguien en las aguas abiertas? Muchas veces la gente cree que tienes que ir siempre a nadar en el mar o en el lago, o en el río. ¿Cómo te inicias? ¿Cómo les puedes explicar a la gente que se quieren iniciar, que han estado nadando en piscina y se quieren iniciar en las aguas abiertas? Bueno, los entrenamientos siempre pueden ser en piscina, no es necesario, quizás al principio cuando usted está como empezándose a adaptar, sí, más seguido los fines de semana a un entorno abierto, sea lago, playa, río, algo donde usted pueda practicar. Pero después con el tiempo, cuando ya lo tiene dominado, el entrenamiento siempre va a ser en piscina. Ir a la playa, organizar ciertos entrenamientos con compañeros, no es muy bueno ir solo. Solo, exacto. Sí. Y practicar la orientación, eh, acostumbrar al cuerpo como que no tiene de dónde agarrarse, que todo el rato tiene que estar nade, nade, y, y acostumbrar a la mente a eso también, como que, bueno, estoy aquí adentro del mar, no me puedo agarrar de nada, estoy aquí solo con mi cuerpo, flotar tranquilo, saber que en algún momento, obviamente, ese entrenamiento se va a acabar y vamos a volver a la orilla, conservar la calma. Am, y por ejemplo, cuando antes de competir, ¿has sentido miedo a los peces que hay debajo del agua, tiburones, aguamalas? ¿Cómo superas ese miedo para la gente que nos está escuchando? Porque esa es otra pregunta que repiten y repiten. ¿O un Yo cocodrilo? creo, yo creo que como uno también está tan concentrado en la competencia. Bueno, yo, por ejemplo, en mi caso, yo digo, ay, bueno, yo no entrené mucho, yo no dejar que un animalito me dañe la preparación. No, claro, obviamente lo de uno, no me voy a quedar sola, porque si me toca algo, yo prendo ese motor y me voy con el que esté. Pero, claro, como uno está concentrado en el evento de, bueno, si este es un evento clasificatorio, me concentro en la posición que tengo que llegar, en la posición que va a tener a la hora de la competencia, la orientación, y como me meto en el evento, el animalito ya pasa a segundo plano. Y cuando lo veo, porque los he visto, es como, Paola, usted entrenó mucho para estar aquí, concéntrese, concéntrese que en algún momento usted va a ir. Y aquí todas, me pica a mí que nos pica a todos. Entonces, así vamos, o bueno, así voy superando Los el miedos. temor del animalito. Y Sí. si me pican, como me pasó en los Juegos Bolivarianos de Trujillo, que me picó en la cara, eh, era tantas mis ganas de ganar esa medalla y de estar ahí con ellas que yo, no, bueno, cuando me pare, me veré la cara y veré qué pasó. Sí, así es. ¿Cómo haces para, por ejemplo, ahorita que dices, porque vas en grupo y eso se te olvida también y tu preparación, pero cuando vas a entrenar, ¿qué te dices a la hora de entrenar para olvidarte de esos animalitos? Lo que pasa es que no volví a entrenar mucho creo que las últimas veces que entrené en mar era cuando estaba en Venezuela. Pero, por ejemplo, me acuerdo que no era Cancún, era Cozumel, que el mar era súper clarito y se veía todo, todo. Yo decía, Dios mío, mañana cómo voy a hacer yo cuando vea este animal aquí. Y era lo mismo, no me dejen. Y arrancaban y yo no, yo también arrancaba, yo no me dejen sola que me da miedo. Pero sí en el entrenamiento era lo mismo, yo, no, mañana yo veo a este animalito y yo no, yo concentrada, yo no me puedo desprender mañana de la competencia, porque cuando uno está compitiendo, la gente me dice, ¿y qué piensan 2 horas? Y yo, ah, ¿usted cree que yo estoy jugando? No, yo estoy metida en una competencia, pendiente de la boya, de la que tengo al lado, que si la que está delante mío no se vaya a quedar cuando arranquen, en qué, en qué posición me voy a poner según el cruce de la boya, cuántas vueltas van, cómo me voy sintiendo, cómo llevo el estilo, si se me cayó el codo. No, eso no le da a uno chance de pensar en nada. Y más si la llegada va a estar tan cerrada, o sea, si venimos como 20 no menos.
no me da tiempo de pensar en otra cosa que no sea La en llegar competencia. bien. Ujú. Es que si ya tú te desconectas y te pones a pensar en otra cosa, olvídate que, o sea, te saliste de la competencia. Tienes que estar ahí. Exacto, Siempre pensando por 2 horas la estrategia, me muevo para acá, no me muevo para allá, respiré, todo eso tiene que estar ahí. totalmente. ¿Sabes qué dices esto de los... Yo siempre me decía, cuando nosotros hacíamos entrenamiento en el mar, yo siempre decía, bueno, siempre vamos con bastante gente y un entrenador. Y yo decía, si hay un tiburón, no puedo ser, yo por lo general tengo que ser la protagonista de esta película, ¿sabes? Que la protagonista nunca la muerde. A mí, Sí, o sea, no puedo ser tan salada y me muerda a mí primero. A alguien tienen que morder primero. Y eso me daba motivación a seguir nada. Y me mantenía con el grupo siempre, como que con todo el mundo. claro, al final es como que, bueno, ¿usted va a dejar que el miedo la tenga usted o usted va a tener el miedo? ¿Usted verá en qué posición se deja? Pero sí, obviamente es como un instinto de supervivencia. No, yo no quiero que me pase nada a mí, que le pase al otro. Entonces vamos todos en grupo a ver, ¿A quién agarran era como los primero? juegos del hambre. Sí, así Así. es. ¿Cuántas veces a la semana tienes que entrenar para esa gente que no sabe, para cuando estás trabajando, para ya clasificaste a unos Juegos Olímpicos o también antes de clasificar a los Juegos Olímpicos está en tu meta? ¿Cuántas veces a la semana debes entrenar? ¿Debes hacer 10 kilómetros si vas a competir 10 kilómetros? Por ejemplo, para Tokio, todas esas costumbres se cayeron, porque como había parado mucho de entrenar y cuando empecé a entrenar, entrenaba la primera semana, nada más podía ir 2 días. La siguiente semana 3, la siguiente semana 4 por temas de aforo, no, no es porque era parte de la planificación. Entonces, trabajamos mucho la velocidad, la intensidad, por temas de laborales, cuando ya empezó a ver como la rutina normal, no nos daba tiempo de nadar 10 kilómetros, no podíamos hacer sesiones de entreno, no nos daba, porque en la mañana, como el equipo nadaba de 5 a 7 de la mañana, después de las 7 era que John y yo nos metíamos a entrenar. Entonces terminamos como a las 9:30 y en la tarde teníamos que volver a las 2 porque a las 4:30 ya empezaba el trabajo otra vez. Entonces no nos daba el tiempo de hacer sesiones de 10. Entonces hacíamos sesiones de calidad, de calidad. O sea, desde el calentamiento, no siempre, pero sí nos enfocamos mucho en la calidad del trabajo. A veces, John Dre jugaba a mi favor y me hacía ciertas sesiones de 10 cuando ameritaba o aprovechábamos los sábados para, para darnos esas palizas. Este, sesiones de entrenamiento, 2, 4, 6, 8, 10 era como lo más normal. Pero hubo un tiempo que entrenábamos 3 veces al día. Entonces, entrábamos en la mañana, terminaba el trabajo, nos metíamos a nadar, volvíamos en la tarde, terminaba el trabajo a las 8:30 y nos volvíamos a meter a nadar. Esa tercera sesión no era muy larga. O sea, si llegamos a los 4.000 metros en esa sesión, eran como muy largos. Y yo me acuerdo que Jondri me preparó psicológicamente, me dijo, Paula, hay que hacerlo, tranquila y tal. Y yo, pero yo, André, ¿qué horas voy a llegar a la casa y al otro día? Y yo, André, Paola, o sea, hay momentos y usted lo sabe, usted no es una niña. Y yo, "Ay, bueno, sí, ya, ya, está bien, está bien". Pero esos fueron nada más como 2 semanas. Entonces, digamos que todo va a depender de la etapa en la preparación, pero por lo general son 10 sesiones prácticamente. Sí, ahorita que Y no mencionas eso, siempre tienen que ser de 10. nosotros también hacíamos lo de 3 sesiones. Hacíamos una en la mañana temprano, al mediodía y en la tarde, normal. Pero la del mediodía era la de tipo velocidad, técnica y cosas así, como tú dices, 3.500, Para3.000 metros. sentir el agua, para sentirlo la Ujú. mayor, la mayor cantidad de veces. Y después la de la mañana y la de la tarde eran las más fuertes, como que digamos Las que nadábamos serias. un poquito, las serias.
pero también lo hacíamos que sí, un mes y medio, que nos hacíamos como un concentrado, que era cuando más teníamos las cargas más altas, y ya después volvíamos otra vez a doble sesión. Pero yo odiaba esa de 3 sesiones, yo decía, no, esto es demasiado. No, yo, imagínense que yo terminaba el trabajo y yo me quería ir a mi casita. Pero también me gustaba porque la gente era, y van a nadar otra vez y tal. Y yo, claro, es que si usted quiere ir, usted tiene que, yo también dándome el mismo diálogo, ¿no? Yo dándome porras ahí. Y que eso también ayuda eh, a que, a que el equipo en el que, al que se está trabajando, en los juveniles, los infantiles, eh, se den cuenta de los trabajos que uno tiene que estar dispuesto a hacer. Claro, yo le decía a ellos, ustedes todavía no van a hacer eso, por supuesto que no. Pero si ustedes quieren llegar a, en algún momento van a tener cosas como esta. Entonces también era como que saber de que había una responsabilidad, de que hay un equipo que confía en usted, que ve sus resultados, pero también ve cómo entrena, que eso creo que es lo más importante, que la gente vea todo lo que usted hace, que no es como decíamos hace rato, ay, no, es que no tiene talento. No, Sí, ella lo que tiene es mucho trabajo fuerte encima. sí. ¿Qué hiciste entrenamiento de pesas durante esta preparación? ¿Crees que es importante hacerla? Sí, pero no es, bueno, quizás porque somos de larga distancia, no hacer unas pesas como un CrossFit muy pesado, momentos puntuales, pero con Yondri tenemos la teoría de que no necesitamos hacer tipos de movimientos o de trabajos muy complicados, sino los que sean eficientes para lo que yo necesito. Por ejemplo, cosas de jalones. No necesito guindarme en una barra, sino con dominadas la hago. O sea, algo básico que sea efectivo. Porque ya cuando el gimnasio agota y afecta la sesión de agua, ya no nos sirve. O sea, tiene que ser algo que no me vaya a afectar tanto al ir al agua, ni algo que pueda ayudar a que me lesione. Es un movimiento extraño que yo no hago en piscina, para que lo voy a hacer en el gimnasio. Ok, quiero ir a otra pregunta que también esta es muy importante, que siempre la gente también pregunta es, ¿qué usas tú, por ejemplo, en los eventos de 10 kilómetros, 5 kilómetros, como hidratación? ¿Y cuántas veces te hidratas? Por ejemplo, en los 10 kilómetros, ¿cuántas veces te hidratas? Y en los 5 kilómetros, ¿cuántas veces te hidratas? Eso va a depender mucho porque no todos los circuitos tienen la misma cantidad de vueltas. También va a depender mucho del clima, de cómo, o sea, si está muy caliente, entonces me hidrato más y también cambio un poco la hidratación. Le meto más electrolitos, más sales, quizás no tanto carbohidrato, sino entonces busco el carbohidrato antes en la comida. Entonces, eso va a variar según el evento y la cantidad de vueltas. Si el agua está muy fría, ahí sí, carbohidratos hasta que llegue hasta aquí. Pero eh, el punto de hidratación es un punto de mucha estrategia, de mucho. O sea, yo creo que de ahí usted puede ganar o perder. De, de, de leer la señal con el entrenador, de que usted lo vea, porque aparte ahora uno ahí en la hidratación no puede gritar tiempo, no puede decir posición, nada. Cada vez nos limitan, o sea, un día estos nos van a mandar solos, con los ojos vendados. Entonces, tener esa buena conexión con el entrenador de entender las señales y también tomarse la hidratación con calma. Yo veo a gente que no tomó nada o pasó toda la carrera sin hidratar. No, yo creo que sí, hay que hidratarse, hay que reponer porque son 10 kilómetros duros, donde usted al principio está fresco, pero después ya va y necesita esa ayuda. ¿Crees que, por ejemplo, si lo estamos haciendo los 10 kilómetros, son 4 vueltas por lo general,
¿te hidratarías las 4 vueltas? O por ejemplo, la última vuelta no te hidratarías ya porque es la última o ya quieres llegar. ¿O qué estrategia tomas? Eh, Me hidrataría en la primera para evitar hidratarme en la última, porque obviamente uno ya ahí empieza el sprint de 2.500 metros. La velocidad. Sí, pero también iría viendo cómo me voy sintiendo. O sea, si siento que, epa, sí, si tengo gasolina o ya me estoy sintiendo como que me va a hacer falta. Entonces ahí voy jugando con eso. Claro, la idea es llenar el tanque full para que cuando llegue esa última vuelta no necesite y tener una buena hidratación. O sea, cuando digo buena hidratación es que pueda agarrar la hidratación y tomármela para poder llenar ese tanque. Porque a veces pasa que uno pasa y le tumbaron la hidratación o no se la pudo tomar, se le fue por la nariz. Entonces, sí, la idea es no tener que hidratar en esa última vuelta. Ok. Sí, eso me da curiosidad porque por lo general yo también hacía lo mismo, no me hidrataba en la última vuelta, pero siempre veía atletas que estaban entre las 5 primeras, 3 primeras y se hidrataban. O quizás no llevabas como un gel aparte en tu traje de baño, por si acaso. ¿No hiciste Exacto. eso? ¿Hiciste eso también? Antes lo hacía al principio, Ok. pero ya después yo dije, ay, no, bueno, no, me fastidia. Siento que no, Sí, que no, para eso está el punto de hidratación y me concentro en eso. sí, Pero sí siempre estoy muy concentrada en tomármelo, en pasar, tomármelo, ver a Yondri, entender, ver cómo ok, estoy, para que en esa última vuelta, más bien buscar sí, ubicarme mientras las otras se toman sus cositas. Yo busco ponerme ahí sí, adelante porque obviamente cuando vienen las últimas dos cruces de boya, entonces ya, sí. de repente se está adelante y terminó atrás. Estás sola. Sí, solo. Lo sé. ¿Alguna vez pensaste en abandonar una carrera mientras ibas nadando y decir esto, no, me salgo? Sí, pero me duraba como 10 segundos. Pero sí, llega un momento donde uno a veces está esas carreras que a uno le va mal, que está botado, uno solo, uno, ay, pero ¿para qué me esfuerzo si ya no, nada? Pero no, después viene mi papá a la cabeza y yo no puedo, yo no me puedo salir, yo no puedo. Porque también es como que, bueno, entonces cuando no se me da, entonces voy a abandonar. No, bueno, tengo que Tienes que aguantarme el seguir. chaparrón. Sí. Sabes que a Diga. mí me pasó eso, tú nombrabas que la clasificación para los Juegos Olímpicos es la más difícil. Y a mí me pasó para Londres, en la clasificación, que tú dices, la última vuelta yo me hidraté y de repente yo volteo y estoy sola. Y yo dije, bueno, y yo vi que un pelotón se fue adelante. Y yo así tratando de contar, yo que 1, 2, 3, no, yo aquí no llego entre las 15. Aparte uno cuenta con el agua hasta aquí, uno, Sí, ese gorro cuál era, uno, dos, tres, y vuelve y respira. Sí. así mismo iba yo y me quedé sola. Y yo digo, no, yo no clasifico. Y me empezaron a doler los brazos, ¿sabes? Ya tu última vuelta que sientes como que te pusieron pesas en los brazos. Arde, arde. Horrible, arde. Entonces yo dije, no, ya yo no clasifico. Yo dije, ya yo ahí no quería ni siquiera terminar. Y yo dije, yo tratando de darme, ¿sabes? Como esa motivación, yo dije, no, sigue, ¿qué pasa si contaste mal? Pero yo veía que había como 60 personas adelante. La mente de uno, ¿sabes? Sí, bueno. Y me acuerdo que pasé, bueno, entre eso siguiendo ahí, yo que iba como cantando, ni siquiera ya iba yo ahí pensando en la competencia, ya yo me quería dar por vencida, yo que ya no hay Juegos Olímpicos para mí, nada. Paso a una canadiense, y chama, si yo no paso a esa canadiense, yo no clasifico. Imagínate, yo me hubiese dado desmotivado antes de eso y dígame salgo, o Claro, porque sea, será el grupo continental sí, con la que estaba a una posición. Entonces es lo que tú dices, que muchas veces nosotros decimos, no, ya esto no sirve, me doy por vencido, pero tienes que seguir, tienes que llegar, porque de eso también aprendes. Incluso, digamos que no hubiese clasificado, igual estás aprendiendo algo con cada evento, con cada fracaso o con cada logro, no, aprendes que la muchas situación cosas. no hubiese sido esta. Usted llega y, ay, no, pues tiene que pasar esa canadiense. Exactamente. Y queda,
eso de por el resto de la vida toda uno su ahí vida. pesándole. Exactamente. Es preferible intentarlo a quedarse con la duda o de Siempre. haber dicho, viste, si hubiese seguido, hubiese podido ir. Eso Ah, pesa no. más, Sí, me carcome, no deja hubiese dormir. muerto. Sí. ¿Cómo haces para la orientación? Mucha gente pregunta esto también, de que cómo hacer para orientarse. ¿Miras a las boyas nada más o estás buscando cosas estratégicas durante la carrera para orientarte? El día antes de la competencia, normalmente ponen el circuito. Entonces, hago el circuito suave, me paro en cada espacio que puedo, para ir buscando el punto más alto que me lleve a la boya, porque la boya normalmente no siempre se ve, o sea, se está con el agua hasta aquí. Obviamente que no la verá cada rato. Y a veces, bueno, pega mucho el sol con los colores de la boya, no se percibe bien. Entonces, trato de buscar cosas externas que me vayan llevando a la boya hasta que ya sea claramente visible para mí, que no dude de que esa es la boya. Y así voy haciendo toda la vuelta hasta que ya la domino, entonces me tiro otra vuelta, ya moviéndome más y guiándome con eso que le dije hasta que ya sé que esa es la vuelta. Ok, perfecto. Vamos ahora con un juego que voy a hacer, que voy a estar haciendo de mitos y verdad sobre las aguas abiertas. Entonces yo te voy a hacer una pregunta y tú dices si tú dices que crees que es un mito o es verdad. Y me puedes explicar el por qué. Ok. La primera, nadar en el mar es más fácil porque flotas más. Es verdad que flota más, pero que sea más fácil depende de muchas cosas. Pero sí flotamos y Pero eso depende ayuda. si hay olas, no hay olas, si hay corriente. Si está frío, si está caliente. Sí. Ok. En las aguas abiertas, lo más importante es la resistencia. ¿Ves? Yo pensaba que era el 100%. Ujú. Sí hay que resistir la velocidad, la explosión, los cambios de ritmo. Digamos que sí, es verdad, hay que resistir. Pero tiene que haber de todo, un Sí, poquito, no solo la resistencia. sí, no. Si no puedes resistir las 2 horas a un ritmo muy lento, pero no, yo necesito resistir esas 2 horas, pero a un ritmo muy rápido. Así es. Ok. La orientación en una competencia se hace mirando solo a las boyas. No, porque nunca las va a ver al 100%. Va a llegar un momento donde usted, nadie, y la boya se perdió, ¿qué? Es Así que impresionante no. porque uno desde afuera uno las ve y son gigantes, pero en lo que te metes a nadar, eso se ve chiquitico y tú dices, pero Sí, ¿qué aparte pasó? que uno está con la cabeza metida y Sí, usted no se va a parar, usted va nadando y busca la manera de ver. Entonces, no hay sí. que guiarse solo la boya. No, bueno, por eso es que, como tú dijiste, mencionaste antes, nada en el evento antes si pueden un poquito y vean puntos específicos, cosas que sean más grandes para que los puedan guiar. Ok, no necesitas fuerzas de brazos para nadar algo largo, solo buena técnica. No, tengo que tener fuerza para aguantar. Mm, Que la técnica es importante, por sí, supuesto, pero sí. En las aguas abiertas un poquito diferente también, creo. sí, bastante. Bueno, y eso que yo mencionaba, que a la última vuelta siempre los brazos se sienten como si tuvieras pesas. Entonces, creo que Sí, hay que necesitas tener fuerza. fuerza. Sí, bueno, la fuerza es el motor, así También. que hay que tenerla. Ujú. Las aguas abiertas son más mentales que físicas. Sí. O sea, hay que tener esa fuerza mental para aguantar ese desgaste físico. Así que sí, es más mental. Estoy de acuerdo contigo. Es peligroso nadar en mar abierto, incluso para los profesionales. Sí, bueno, el peligro está hasta aquí sentada en mi casa. Así Sí, que sí, el peligro sí. siempre lo va a haber. Ujú. El traje de baño afecta el rendimiento más de lo que la gente cree. Mm, bueno, en un evento súper importante, vamos a traer a la mesa los Panamericanos de Lima, que todos tenían neopreno y yo no. Sí, claramente. Ahí sí.
Sí. Ya eso lo eliminaron, ¿cierto? ¿Cuáles son los reglamentos ahorita para los trajes de baños en las aguas abiertas? Em, ellos tienen un listado en la página de los trajes oficiales, los que se pueden usar. Pero también ahora cambió las condiciones en las que se usa. Por ejemplo, antes habían tres opciones. De 16.0 a 17.9 era obligatorio. De 18.0 a 19.9 era opcional. Y de 20 para arriba no se podía. Entonces, la opción esta de opcional ya no existe. O lo uso o, o no lo uso. Entonces, esta parte de opcional es sin traje. Se hace temperatura es sin traje. Oh, wow, ok, ha cambiado bastante. Si no, un día de Sí, esto ya nos van a poner carriles. bueno, eso sería chévere, así nadie te está golpeando. ¿Alguna vez te golpearon durante alguna carrera? Oh, ¿Te quitaron los lentes, el gorro? el gorro ¿Tienes alguna no, historia? el gorro no, pero sí me ha pasado que con el codo me meten el lente. Eso es lo que más me pasa. Eh, Me acuerdo que cuando tenía breakers, me metieron un talón, o sea, me dieron un talonazo y se me quedó el labio incrustado en los breakers, así, cuando hice así, ¡ah! toda la- y yo no tengo que comprarme la cera, para que cuando me peguen, pues por último no me quite la piel, o no se me quede pegar los breakers. Pero sí, es muy normal los golpes porque está el roce de nado, si hay una ola y que a veces lo mueve a uno. O sea, hay golpes que son sin querer, también va a depender mucho de la técnica de las otras personas. Y también están los golpes que son a propósito, sobre todo las mujeres que nos pegamos en los senos. Allá abajo hacemos, ¡pam! Baja el codo y, ay, perdón, amiga, pero me estoy ¿Alguna jugando la vez? vida aquí. ¿Alguna vez te sacaron tarjeta amarilla o algo Sí, en algún amarilla me evento? han sacado, ¿O te han pero descalificado en las aguas abiertas? sí, en los Juegos Nacionales del 2011. Pero Ok. yo creo que ahí hubo mano negra, pero bueno, en que ya. Es normal que al mango más alto le tiren las piedras. Y a mí me la tiraron ahí. Y yo, bueno. Pero sí, ya las tarjetas amarillas son muy a Comunes. veces muy normales. A mí me sacaron tarjeta amarilla en los Juegos Olímpicos de Londres. Ay, a mí creo que me sacaron en Tokio. Que me acuerdo que luego me decía, ¿pero usted qué hizo? Y yo, "Bueno, ¿usted Sí, lo cree que que yo me pasa voy a es que hay, acordar? Es que uno ni siquiera, a sí, veces uno ni siquiera se entera. yo Porque, sé, que ven este, tú ves tu número y tú dices, pero ¿qué hice? no, yo a Oh, veces se ni veo. equivocan ellos. Yo me enteré de la tarjeta amarilla cuando salí, ¿En imagínese. serio? Pero es porque es un ambiente difícil. Uno a veces también está al pendiente de, pues estoy pendiente de la competencia, aparte también ver si eh, por ejemplo, yo uso lentes, no, es que soy cegatona, pero quizás si escriben el número con marcador y le está pegando el sol a la pizarra, no veo Sí, el no lo número. ves. Ujú, Entonces, me imagino que esas son cosas que van a ir mejorando, que sean sí, números como de esos que usan en la piscina ujú, para dar para verlo. la cantidad de vueltas. Sería un número así, que es más visible, que aparte hay gente que escribe los números, que uno y que, ¿pero qué es esto? ¿Un ¿Un número juego? o ¿En una letra? serio? Así. Entonces, sí es difícil darse cuenta y más si estamos como en un pelotón, no sé, de 20 que todas se están dando golpes, no es solamente uno. Entonces, yo no me di cuenta de esa tarjeta amarilla hasta que llegué, hasta que salí. Que Ok. Hugo fue el que me dijo, él ni siquiera como le fue sino una vez, ¿por qué le sacaron tarjeta? Y yo, ¿tarjeta? ¿Tuve tarjeta? Dios, no sabía, qué vergüenza. Si volverías a empezar otra vez con el deporte, con la natación, ¿qué cambiarías? Antes decía que me hubiese gustado ser un poquito más madura. Tuve una etapa en mi adolescencia como que no me importaba nada, como que andaba ahí que si seguía o no seguía. Quizás si hubiese tenido un poquito más de madurez
una mejor orientación. También, bueno, usted sabe que no tiene sus temas familiares, ¿no? Eh, Quizás hubiese podido ir a los Juegos Olímpicos desde antes, pero quizás también me hubiese cansado más rápido. No sé si hoy todavía estuviese aquí y no sé si hubiese tenido ese cambio de alimentación porque quizás para esas Olimpiadas ya me hubiese retirado. Entonces creo que ahorita no, creo que haría todo igual. Le aplicaría un poquito más de madurez ahí en la adolescencia. Okay. Ahorita que eres entrenadora, ¿te gusta? ¿Eso es lo que quieres hacer en un futuro? Mire, sí me gusta, me gusta, aparte que se me da fácil enseñarles cómo entrenar y todo eso. Lo que pasa es que ya cuando uno empieza a tener familia, está el tema de las competencias. Son muchas competencias. Por ejemplo, ahorita yo tengo casi 6 fines de semana que no descanso y así uno está panzota. Y, y eso siempre me ha traído a recordar que casi todos los entrenadores de natación terminan separados. Porque es que, claro, o sea, suponiendo que, porque yo siempre me pongo en altos estándares, ¿no? Entrenadora de alto rendimiento, que sea una preparación 3 meses. Hugo, me doy 3 meses. Déjame otra vez sola. Entonces, también son cosas que uno tiene que ver ya cuando va teniendo familia. Pero sí, sí me gusta bastante trabajar con niños, a pesar de que a veces me vuelvan desquiciada. Pero me gusta bastante, me gusta verlos competir, como que sigo en mi ambiente. Entonces, puede que me quede ahí, pero también me gusta mucho el tema como el coaching, ayudarlos, asesorarlos. Me gustaría tener un poquito más de estudios en el tema de la alimentación y me gustaría como agregarle un poco ese tema holístico, que no es que tengo nada en contra de los psicólogos, de verdad me parecen que son necesarios. Pero como yo tuve la rama holística, o fue la que me llegó, la que Dios me puso en el camino, me gustaría hacer ahí como un pack de esas cosas. Sí, y lo tienes todo porque olímpica, pasaste por eso, saliste de eso. Sería Casi vuelvo a ideal. entrar, porque uno nunca, uno Sí, sale, pero eso no da la seguridad de que, sí, sino la de que vida vuelvas le a entrar. dice, ah, aprendió, bueno, vamos a ponerle una Es citación otra, para ver cómo para ver actúa, si a es ver verdad. si de verdad aprendió. Así es. Mira, hoy en día que ya vas a ser mamá y estás embarazada y sigues entrenando, ¿qué consejos les das a esas madres que, vamos a suponer, nadan y quedaron embarazadas y quieren seguir nadando? ¿Cómo has hecho tú el proceso sanamente? Ese proceso de nadar sanamente. Bueno, a mí me ayuda que como tengo acceso a la piscina 24/7, pues organizarme, obviamente, sigo yendo como al horario, como si estuviera entrando con Yondri a las 2:30. Igual me voy ahora un poquito más tarde porque floto. Los días martes y jueves, que por horario me voy antes, pues me quedo entrando con el equipo. Y ya ahorita, ya no puedo competir tanto contra ella, pero empecé el entrenamiento y yo, mira, y tú estás 50 mariposas, vamos a darle duro. Ir escuchando el cuerpo, porque ya claramente va a llegar un momento donde ya no me puedo exigir igual, pero el moverme me ha ayudado mucho al tema anímico, porque yo vomité como hasta los 6 meses, me pasó horrible, pero hasta el tercer mes estaba en el sofá y ahora así como, no hago nada. Y digo, ¿pero qué tiene? Y yo creo que estoy como triste de estar aquí. Y yo dije, no, yo voy a salir, voy a moverme. Y también que quiero seguir compitiendo. Me gustaría ir a los Juegos Bolivarianos en diciembre. Entonces eso también es como que, bueno, no voy a dejar de tocar el agua para que cuando vuelvan no sea tan difícil la adaptación. ¿Cómo es eso Entonces sí, cómo son esos entrenamientos ahorita que estás embarazada, verdad? Comparados como antes.
Ya que que te gustaría ir a los Juegos Bolivarianos, ¿sigues haciendo lo mismo o te cuidas un poquito más? No, yo me meto con el equipo, veo el calentamiento, doy vueltas, porque aparte está haciendo frío. Entonces, hago hasta que ya siento que puedo, cuando ya, porque yo voy nadando y no me falta el aire, pero cuando me paro, es como que, ¿qué pasa aquí? Sí, Y, y ya se me viene más la acidez, porque ya ok. claramente, ¿Puedes dar las sí, vueltas todavía? sí, pero abro las piernas. O sea, doy la vuelta, pero con las piernas así abiertas. Y obviamente cuando me impulso, estoy ahí mismo y yo, ay, bueno. Em, También, sí, no, obviamente no es igual en el gimnasio ya, por ejemplo, hace días estaba haciendo una sentadilla y me caí y yo no, ya, tengo que poner una silla para no caerme, entonces ya obviamente pues todo es más lento, más suave. Es para Eh, mantener más en estos momentos, nada de como mejorar, sino mantener lo que tienes. Tratar sí, de mantener. como por mi salud mental también, de Ok, saber que me estoy moviendo, que estoy haciendo algo, aparte que cuando yo me enteré que estaba embarazada, a las 2 semanas tenía un nacional. Y yo me estaba preparando para ese nacional, porque yo antes tuve una pérdida, entonces ahí paré mucho y yo dije, no, bueno, para salir de esta pérdida, me voy a concentrarme en este evento en diciembre. Y la vida lo sorprendí a uno y yo, no, yo tengo el nacional. Ah, no, yo voy a seguir. Ya después del nacional, ahí veo. Ahí se está entrenando y era genial porque me hacía unos tiempazos. Pero era como que hoy me hacía tiempazo y mañana era. Y otra vez, entonces cuando le dije a Jonathan que estaba embarazada, Jonathan me dijo, yo sabía, es que eso está andando muy raro. Y se veía como rara, y de repente un tiempo, y al otro día no podía, y yo dije, estoy seguro que está embarazada otra vez. Y yo, pues sí, sí, otra vez. Entonces me mantuve así hasta que me vinieron esos vómitos, que paré, y después dije, no, bueno, voy a volver. Y ahorita sí, ya que ya estoy como en la recta final, es para mi salud mental, para salir, para moverme, porque estoy tan acostumbrada a moverme que creo que si me quedo quieta va a ser peor para mí y para el bebé, porque él está acostumbrado a moverse desde el día uno. sí. Y si estuviste en un nacional compitiendo mientras estabas embarazada, pues mucho mejor, porque puedes seguir casi que con ese ritmo que llevabas. No completamente, pero parecido, ¿cierto? Sí, ya por ejemplo, el otro día, bueno, no, eso fue hace como 2 meses, tocaban unos de 25 sprint, pero con salida, y yo voy a salir del taco y todas, no, no, no salgan, quédese allá abajo. Y yo, pero es que me sacan mucha ventaja, no puede ser. Entonces, yo soy súper picada para entrenar, entonces yo salía durísimo, ya obviamente el subacuático no lo voy a hacer con la misma intensidad, digamos así mariposa y yo, y me gana así como por 2 milésimas y yo, ahorita que vengan los 50, ahí sí lo voy a dar a ganar. Y yo Andrés deje de ser tan picada y yo no, pero es que uno tiene que entrenar así, como con gama que le está poniendo. ¿Qué consejo le darías a esos atletas jóvenes hoy en día que les gustaría llegar a unos Juegos Olímpicos? Momentos difíciles en todo momento van a tener, no, no van a ser los únicos. Quizás no una situación igual a la de otra persona, pero sí van a tener un momento donde van a dudar de si, de si, de si vale la pena seguir o no. Sigan, sigan contra viento y marea, que yo creo que la vida al final premia el esfuerzo, el de sacrificio. Yo creo que como dicen por ahí, Dios aprieta pero no ahorca. Entonces, eso es como una prueba. ¿Usted me requiere ir? Bueno, vamos a ponerle una piedrita a ver si usted es capaz de patearla o se queda ahí parado porque parece la piedra. Tiene 4 años. Uno tiene 4 años para caerse y pararse, así que una caída no va a definir la recta final. Así es. Gracias, Pau. De nada, un placer.